quieres duplicar las utilidades de tu negocio, tienes que entender esta fórmula y esta y todo este árbol, pero realmente no está complicado. Ahora te lo explico fácil. Cuando nosotros tenemos un negocio, tenemos que entender que no podemos desentender ni de la planeación, ni de lo que pasa después de la venta y todo el entorno que va a rodear a nuestro negocio, a nuestra empresa. Porque si nosotros queremos poder escalar de un simple emprendimiento a pasar a un negocio, a pasar a una empresa y luego escalar esta empresa poco a poco y cada vez más, entonces nosotros tenemos que entender que tanto el mercado, las finanzas y el factor económico son clave para que nosotros podamos justamente realizar todo el proceso de escalar nuestra empresa. Es un árbol de fórmulas, una serie de fórmulas que justamente nos van a permitir encontrar los puntos donde nosotros tenemos que mejorar, las áreas de oportunidad, encontrar las fortalezas de la empresa y poder exprimirlas al máximo y entonces poder crecer poco a poco a través de procesos de mejora continua. Y todo comienza por esta primera fórmula que nos indica que las utilidades, que es el bien final que nosotros buscamos siempre a través de la operación de la empresa, va a estar definido por otros dos factores, los ingresos y los gastos y los costos en conjunto. Hay que recordar que las utilidades nunca van a ser directamente parte de los objetivos, ni de las estrategias, ni las tácticas de nuestra planeación estratégica. Siempre van a ser una consecuencia justamente de la ejecución correcta del resto de los factores. Y los ingresos son todas las entradas de dinero a la empresa, ya sea por la operación de compra, venta de un producto, por la generación de un servicio, incluso por inversiones. Pero en este caso nos vamos a ir más por el tema justamente de producción y comercialización de los productos. Y por el otro lado tenemos los costos y los gastos. Hay que hacer diferencia entre qué es cada uno realmente, porque no es lo mismo un costo que un gasto. Los costos van a estar definidos como cualquier desembolso de dinero que nosotros hagamos esperando recibir un retorno. En este caso, un ejemplo puede ser como justamente adquirir mercadería para después nosotros poder venderla. Nosotros invertimos en esta mercadería, estamos pagando por la mercadería para nosotros después poder venderla y obtener un beneficio. Mientras que los gastos son desembolsos que son necesarios para la empresa, para la operación, para el funcionamiento de la empresa, aunque realmente no tengan un retorno directo. Por ejemplo, todos los sueldos de administración, la electricidad, el agua, y en general, por ejemplo, de toda la oficina, que realmente no tienen un retorno directo, pero sí que es necesario para el funcionamiento y la operación de la empresa. Y aquí el factor importante entonces dentro de los ingresos y los costos es los ingresos poder aumentarlos lo mayor posible y los costos y los gastos poder reducirlos de la mayor manera posible. Entonces vamos a empezar a desglosar el árbol de las fórmulas por el lado de los ingresos. Y en este caso nos dice que el ingreso como tal va a ser definido por otros dos factores, la cantidad de unidades que nosotros vendamos y el precio al que nosotros las vendamos. Y en relación a la cantidad de unidades que nosotros vendamos, vamos a encontrar factores desde macroeconómicos, microeconómicos o simplemente del entorno o del mercado. Y aquí se pueden desglosar muchos otros conceptos, como los conceptos justamente de demanda y oferta, que van a determinar la cantidad de unidades que nosotros podamos llegar a vender en un periodo específico. También todas las preferencias del mercado en un momento específico que pueden hacer que nuestras ventas suban, que también paguen, se mantengan, sean estables, tengan cierta estacionalidad o no. Y así se pueden desglosar muchos otros factores, de los cuales vamos a tener justamente un video específico solamente de factores de la demanda y todo lo relacionado a la cantidad de unidades que nosotros podamos vender en un periodo específico. Y por el lado del precio también van a haber varios factores que lo pueden afectar, como por ejemplo la elasticidad. Y ahora pasamos a la siguiente fórmula, que es la del precio, la cual nos indica que el precio va a estar dado por el margen y también el costo de producción, de adquisición o de generación del servicio. Como recordamos, estamos más por el tema de productos. Y en este caso, primero el margen es la ganancia que nosotros le vamos a sacar a cada una de las unidades que nosotros vendamos. Y del otro lado, el costo de producción es justamente cuánto nos cuesta adquirir el producto, cuánto nos cuesta producir este producto, la redundancia, o por ejemplo, generar el servicio, o sea, todo lo que va implicado de costos indirectos en poder llevar a cabo todo este proceso. Y el costo de producción tiene todavía otra fórmula, pero lo vamos a usar justamente del otro lado del costo y del gasto. Y aquí es donde justamente nos empezamos a dar cuenta cómo todo este árbol va conectando tanto con conceptos anteriores de otras fórmulas como con digamos, de la rama del otro lado, ya sea de los ingresos, de los costos y gastos. Entonces, justamente por eso es que este árbol es tan importante que lo comprendamos y vamos a seguir desglosando. Y en específico, el concepto del precio es de los factores con los que más podemos jugar y que más cambio pueden hacer para bien o también para mal dentro de los beneficios de las utilidades para nuestros negocios del lado de ingreso. La manera en la que nosotros tenemos que poder modificar el precio no es a ojo, no es a lo que nosotros creamos, sino existen estrategias que podemos justamente implementar para determinar el precio correcto y que mejor funcione para nuestro producto o servicio. También próximamente va a haber un video de estrategias del precio para colocar adecuadamente para cada producto o servicio el precio que más va a funcionar en el mercado y que por tanto más beneficio nos va a traer. Pero por mencionarte algunas, están las estrategias del suelo, las estrategias del precio psicológico,
físico, también están las estrategias, por ejemplo, de markup, de seguir al precio líder en base a la competencia. También lo podemos determinar por la elasticidad de nuestro producto, incluso la estacionalidad durante el año. Y así como estas, hay muchas más, pero creo que ya es momento de que nos pasemos de al lado de los costos y los gastos para entonces poder empezar a conectar todo el árbol de fórmulas. Y para el caso de los gastos, realmente no hay una fórmula que los desglosa porque simplemente son desembolsos en distintas áreas de la empresa que hay que realizar, pero no hay una fórmula que realmente especifique cómo se forma. En cambio, para los costos sí que la hay. Y nos indica que el costo total de la empresa va a estar dado por 4 factores: el costo variable, el costo fijo, el costo de distribución y el costo de comercialización. Y comenzando por el costo variable, nos indica que este va a ser determinado por la cantidad de unidades que nosotros vayamos a producir o que nosotros produzcamos, multiplicado por el coste unitario de producción. Y ahora por el lado del coste de producción tenemos 3 factores. Primero, la materia prima, la mano de obra y el coste indirecto de fabricación, o CIF. ¿Y qué son cada uno de estos 3 factores? Primero, la materia prima es todo el material que vamos a utilizar para poder crear, para poder manufacturar el producto. Luego tenemos la mano de obra, que es todo el tiempo que nosotros estamos pagando digamos, a personas para poder justamente construir el producto. Y los costes indirectos de fabricación son todos los gastos, por ejemplo, del agua, de la luz o de, digamos, de energía o materiales que no pueden ser medidos, digamos, específicamente para cada unidad y entonces son agrupados en los costes indirectos de fabricación. Y entonces dentro del área de todos los costos variables encontramos varios factores que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, podemos bajar todo el coste unitario de producción a través de negociar mejores condiciones con los proveedores, entonces que nosotros le podamos pagar, por ejemplo, en vez de 60 días a 90 días, esto mejor el flujo de caja y al final termina impactando ya en la utilidad como tal. O también podemos, por ejemplo, bajar el coste, digamos, indirecto de fabricación, que nosotros entonces empecemos a implementar sistemas que nos ahorren luz, que nos ahorren agua, que reduzcan la cantidad de materiales que no son completamente contabilizables. Y así dentro de todos los factores de los costes y de los gastos, lo que nosotros tenemos que buscar hacer principalmente es poder reducirlos. Ahora el coste de distribución y el coste de comercialización tienen la misma fórmula, la cual indica que va a ser dado el coste, por ejemplo, en este caso de distribución, por la cantidad de unidades que nosotros distribuyamos, que nosotros enviemos, por el coste unitario justamente de la distribución. Lo mismo para el caso de la comercialización, la cantidad de unidades que nosotros comercialicemos, o en otras palabras, vendamos por el coste unitario de poder vender o comercializar cada una de estas unidades. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos que buscar es poder reducir ese costo unitario tanto de comercialización como de distribución para poder reducir de manera global todo el costo. Y ahora para poder cerrar este árbol de fórmulas con una de las fórmulas justamente más importantes conjuntamente con la de la utilidad, que recordemos que son los ingresos menos los costos totales, entonces nosotros tenemos el punto de equilibrio. Y este concepto del punto de equilibrio, con toda su fórmula, su gráfico y toda su interpretación, incluso con ejemplos y casos de la vida real, lo he explorado en tanto Reels, en Shorts, en TikToks, en todas las plataformas. Entonces te recomendaría que fueras a buscar esos videos. De hecho, te los voy a dejar en la descripción para que los puedas ver y después volver aquí para ya tener bien claro qué es el punto de equilibrio y justamente entender por qué es tan importante y por qué es la conclusión de todo este árbol de fórmulas. Pero en términos generales, el punto de equilibrio es la cantidad de unidades que nosotros tenemos que vender para entonces no ganar ni perder dinero. Simplemente están justamente tablas en un punto donde a partir de ahí vamos a empezar a generar utilidades. Ya habiendo cubierto tanto los costos fijos como los gastos variables y con nuestro ingreso entonces justamente genera ya el beneficio. Y como vemos acá, la fórmula es esta, donde se nos indica que los costes fijos van a ser divididos por nuestro margen bruto, el cual es en nuestro precio unitario de venta menos nuestro coste unitario de venta. Justamente los conceptos que hemos visto en el resto del árbol de fórmula. Y partiendo de eso, entonces, justamente nos va a decir cuántas unidades tenemos que vender para entonces poder quedar ya tablas. Pero también nos lo puede decir en términos de valores, en términos de dinero. Y por eso también este concepto es muy versátil y utilizado. Y ahora, como podemos ver aquí, ya tenemos completo todo el árbol, todo el diagrama, todo el círculo de fórmulas. Y ahora contamos con todos estos factores en orden y con una estructura correcta para poder identificar dónde podemos mejorar a través de nuestras fortalezas, en donde podemos impulsar también nuestro negocio a través de la mejora continua de áreas de oportunidad, o sea, áreas en las que todavía no estamos en el punto óptimo, poder aumentar la utilidad, poder aumentar la ganancia, los beneficios ya netos de la empresa, que es el fin último de la empresa. Con todo esto ya tienes suficientes herramientas para poder determinar por dónde vas a empezar a generar cambios en tu empresa para poder duplicar, triplicar, cuadruplicar, en general, aumentar tu utilidad. Entonces ahora a ti lo que te toca es implementar, buscar en tu empresa, en tu negocio, cada uno de estos factores y ver dónde tú puedes mejorar.
Si tienes también cualquier tipo de duda de cómo implementar esto en tu empresa, en tu negocio, también nos puedes dejar un comentario o lo puedes preguntar por DM de Instagram. Pero por el otro lado, si tú eres un dueño de negocio que realmente no tiene tiempo para estarse enfocando en estas cosas y eres más de la operación del día a día, nosotros tenemos un servicio de asesoría por el cual entonces puedes agendar una reunión completamente gratuita de 30 minutos en Calendly, el link está en la descripción para que nosotros podamos ver si somos un encaje correcto para tu negocio, para lo que necesitas y entonces ya poder buscar justamente estas mejoras a través de tanto el árbol de fórmulas y otras muchas herramientas con las que se cuentan para mejorar las utilidades de la empresa. Así que si estás interesado, como te digo, puedes agendar la llamada en Cali y abajo está el link en la descripción y vamos a ver si somos un buen encaje para ti. Entonces esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.